Muy buenas noches, mi nombre es Ángela Andrea Granados León, estudiante quinto semestre de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. A continuación, pues el día de hoy voy a realizar la actividad final de la materia Fundamentos y Generalidades de la Investigación con el tema de los videojuegos. Entonces a continuación voy a hablar sobre el principal de ellos. Se dice que los videojuegos, por ejemplo, las posibilidades que en el mundo del videojuego introduce en el campo educativo, se aleja de las discusiones sobre los efectos perniciosos que los videojuegos tienen sobre la sociedad de los jóvenes alrededor del mundo. ¿Qué es un juego educativo? ¿Qué se aprende jugando videojuegos? Esas son algunas de las preguntas que deben empezar a establecerse para plantear una discusión sobre las posibilidades y los límites de este nuevo medio en el ámbito educativo. En cuanto a la parte que tiene que ver con el aprendizaje, hay autores como Cranford que le otorgan al juego el valor inconsciente respecto al hecho de aprender. Aunque se piense que solo es una diversión, un entretenimiento, se juega básicamente porque aprendemos y eso nos gusta. Incluso desde un punto de vista más integral, el juego ha sido visto como un vehículo de desarrollo integral, como comenta Latorre. El juego es un medio fundamental para la estructuración del lenguaje y el pensamiento. Actúa sistemáticamente sobre el equilibrio psicoanalítico, posibilita aprendizajes de fuerte significación, reduce la sensación de gravedad frente a errores y fracasos, invita a la competencia intelectual, fortaleza emocional y estabilidad personal. En fin, se puede afirmar que jugar constituye una estrategia fundamental para estimular el desarrollo integral de las personas en general. Estas definiciones se basan en todo tipo de juegos, pero si se centran en los videojuegos, observamos que aparte de estas características ya mencionadas para todos los juegos, se adquieren otro tipo de habilidades. Quizás el efecto más claro de su potencial formativo se produce en la adquisición de competencias digitales, es decir, en el contexto tecnológico y digital de las sociedades actuales, la mayoría de los niños accede por primera vez al universo digital a partir de los videojuegos. Así, desarrollan competencias propias de la alfabetización digital de manera recreativa y lúdica, las cuales les sirven para iniciarse en el manejo de las interfaces gráficas y las lógicas del mundo digital. Aún así, hay que advertir que el uso del videojuego para el entretenimiento no parece asegurar una de las transferencias de los aprendizajes digitales, sino que aumenta las posibilidades respecto a los que no juegan. De modo específico, varias investigaciones demuestran las ventajas de los videojuegos en cuanto al desarrollo de sus habilidades respecto a los videojugadores. Algunas de estas habilidades de las que hablan las investigaciones son el desarrollo de la coordinación ojo-mano, mayor agudeza visual, rapidez de reacción y capacidad de atención a múltiples estímulos. Otras investigaciones han encontrado que los videojugadores tienen más facilidad para relacionarse con los otros. Estos más motivados hacia la consecución de objetivos y tienen mayor tolerancia a la frustración. Incluso mejora la capacidad para asumir riesgos, resolver problemas y tomar decisiones.
aunque quizás el valor más importante que incorporan los videojuegos es que aportan experiencias en modelos o simulaciones basados en la vida real. Como indica Gross, en todos los casos, el factor fundamental de los videojuegos es que proporcionan un entorno rico de experimentación en primera persona. El jugador interactúa con el contexto creado, toma decisiones, percibe inmediatamente las consecuencias. Con esto en base en los videojuegos se puede ver que desarrolla habilidades, ¿sí? Manejo ojo, mano, lo que puede, digamos, tener más adelante, digamos, para estudiantes de medicina, cirujanos que tengan que emplear medios tecnológicos para hacer algún procedimiento, puede ser también para mecánicos, todo lo que tenga que ver con parte digital y también con la parte manual les desarrolla esas habilidades. También se habla de acuerdo a la pregunta que hice en la anterior actividad, está formulada la siguiente: ¿cómo pueden los videojuegos desarrollar habilidades cognitivas en la población infantil? En un cuadro relacionado, ¿sí? Porcentualmente, se habla de las familias europeas que juegan con los hijos y estabilizan digamos, en diferentes banners, ¿sí? Para dar a este estudio. Se dice que los padres que juegan con sus hijos, en Alemania es un 30%, en Francia un 44% y en España un 29%. Los padres que consideran que el desarrollo que desarrolla el intelecto, en Alemania es un 55% de los que piensan esto, en Francia un 46% y en España un 69%. Fomenta la creatividad, en Alemania un 61%, en Francia un 45% y en España un 50%. Promueve la sociabilidad, en Alemania un 23%, en Francia un 22%, en España un 27%. Se dice que, digamos, por otro lado, se encontró que el 80% de los profesores consideran los videojuegos una herramienta eficaz. El 87% afirma que favorece las habilidades cognitivas, el 80% las habilidades psicomotoras, el 64.2% capacidades personales, el 49.9% capacidades morales y transmisión de valores. A continuación van a ver unas habilidades a desarrollar con los videojuegos. Habilidades psicomotoras, como lo había dicho en el anterior texto, digamos, habilidad ojo, manos y sensorio motrices, la concentración de las manos, de los ojos, que haya concentración de las manos para llegar a un objetivo, eso es una habilidad. Habilidades cognitivas, elementos motivacionales, aprendizaje de materias, capacidades personales, capacidades morales y transmisión de valores y capacidades sociales en el ámbito relacional. La aplicación de los videojuegos en el ámbito didáctico responde congruentemente al condicionamiento operante de Skinner, donde el aprendizaje se da por las conexiones entre los estímulos y respuestas, en otras palabras, reflejos condicionados por estímulos, respuesta, refuerzo. La ventaja con los videojuegos es que en la actualidad existen muchos de ellos con cierta inteligencia artificial que estudian los movimientos de los usuarios y evitan ser mecánicos y repetitivos, como lo demuestra el estudio del uso de videojuegos como una herramienta de cambio social y cuidado de la salud en personas discapacitadas. En cuanto a la realización de la fase 2, y digamos como una especie de digamos, conclusión entre la investigación que se hizo de los videojuegos
Y la pregunta pregunta-respuesta que realicé en la anterior actividad está la siguiente parte de la lectura de la fase 2 como parte de conclusión. Y dice empatía y agresión en el uso de videojuegos y niños y niñas. La esencia de los juegos es premiar la permanencia y el esfuerzo, dando recompensas en forma variable, un mecanismo propio de, por ejemplo, las máquinas tragamonedas, que incita a la compulsión y genera adicción en las personas más predispuestas. En pruebas de laboratorio con ratones, al enfrentarlos con una palanca que al usarse libera comida en cantidades aleatorias, la respuesta es la misma. La usan compulsivamente, explicó a Infobae el Dr. Pedro Howard, psiquiatra y psicoanalista. En ese sentido, el especialista señaló la importancia de observar algunos signos y síntomas específicos. Supera las 23 de las 25 a las 30 horas de juego semanal. Necesidad irresistible de jugar y o respuestas emocionales intensas cuando esto no es posible. Debilitamiento del rendimiento escolar o laboral por el juego. Marcadas expresiones de ansiedad o euforia durante la actividad. Empobrecimiento de vínculos sociales y de los intereses en general fuera del juego. Dificultades en el dormir u otros cambios de hábitos significativos. Usuarios habituales de videojuegos, una aproximación inicial. Respecto de la percepción del aporte de esta práctica al desarrollo de determinadas habilidades, se aprecia que la mayoría de los participantes considera que la habilidad más desarrollada es la agilidad mental, un 86%. El segundo lugar se reparte entre el desarrollo de la creatividad y resolución de problemas, 71% para ambos. A continuación se ubican las habilidades para toma de decisiones, rapidez de respuesta y la capacidad para orientarse y leer mapas, 70% en todos los casos. Por otra parte, con frecuencia muy similar se encuentra tanto la capacidad de análisis, un 69%, como la resolución de problemas, un 68%. Por último, los participantes consideran que la búsqueda de información, que es un 60%, y las habilidades organizativas, que es un 59%, se desarrollan menos en comparación a las habilidades anteriores. En suma, se puede plantear que en términos generales, los adolescentes, independiente del género, consideran que los videojuegos potencian el desarrollo de variadas habilidades cognitivas. Uso de videojuegos y su relación con las conductas sedentarias en la población escolar y universitaria. El sedentarismo es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad actual, que las últimas 2 décadas ha derivado en una nueva variante conocida como sedentarismo tecnológico, al sustituir el tiempo libre dedicado a la práctica de actividad física por el uso de televisión, ordenador y videoconsolas. Por ello, se plantea el objetivo de conocer los hábitos sedentarios y patrones de uso y consumo de videojuegos en una población escolar y universitaria, comprobando si existen diferencias significativas en función de las variables sexo y etapa educativa. La muestra contó 155 individuos con un rango de edad comprendido entre 10 y 27 años, pertenecientes a las etapas educativas de primaria, secundaria y universitaria. Los datos se recogieron con un cuestionario sociodemográfico de conductas sedentarias y de ocio digital. Los principales resultados de estudios obtenidos en el estudio muestran que la mitad de la población de estudio no utiliza videojuegos y los que juegan lo hacen en su mayoría 1 o 2 días a la semana.
Casi todos los sujetos estudiados tienen videoconsola y más de la mitad tienen 3 o más dispositivos, asimismo que prefieren los juegos de disparos deportivos tipo puzzle o de acción. Está demostrado que videojuegos o simuladores de la realidad tipo de disparos, además de favorecer lo que es la concentración, la memoria, habilidades cognitivas, también desarrollan lo que es la inteligencia y la estrategia. También en otras lecturas está demostrado que, digamos, para algunas sociedades, como por ejemplo para entrenamiento militar, para evitar el costoso gasto de lo que es, digamos, la interacción entre un arma real, en ocasiones utilizan pues los videojuegos con simulación real para utilizar, digamos, para preparar a los que van a ser, digamos, futuros soldados, lo que es, digamos, cómo enfrentar digamos, una situación en determinados momentos. También los videojuegos han servido como terapias a personas con escasos movimientos, como por ejemplo es el videojuego Wii, que pues básicamente se interactúan con movimientos reales. Como conclusión de esta actividad, los videojuegos en general no son buenos ni malos, es una concepción muy propia. Es dependiendo del uso que se le dé. Todo lo que se haga en términos extremos es malo, o totalmente aislado de ellos o totalmente apegado a ellos. Los juegos enseñan habilidades, pero también puede ser adictivo si no se controla. Y a diferencia de las personas que no utilizan videojuegos, pues obviamente se notan que tienen habilidades menos desarrolladas que un jugador que es, digamos, que tienen ese hábito. Entonces, como conclusión, sería que en niños sería chévere que se utilizara los videojuegos como método de aprendizaje. Se nota que por el medio de la lúdica los niños ponen más atención y por lo tanto aprenden más. En los jóvenes desarrolla habilidades, también también desarrolla su habilidad social, mientras esté en un dispositivo interactuando con más personas en un mismo juego, pero también tendría que ser, digamos, controlado para que este joven no se aísle y no se centre en un mundo virtual. Entonces, como conclusión final, sería bueno que pues la sociedad, más que todo la educativa, se ampliara más a este mundo de videojuegos, sabiendo que hay muchas posibilidades de juegos hoy en día y que muchos se pueden aplicar para el aprendizaje escolar. Muchísimas gracias por su atención. Un gusto con ustedes, Ángela Granados.